Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar a Armando Ortega, presidente de la Comisión Minera de la CANCHAM, la Cámara Canadiense de Comercio en México. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. Al Pues, revés. ¿cuál es la óptica? Tú que entiendes bastante bien del sector minero, ¿cuál es la óptica luego de la aprobación de esta ley minera que se dio ayer en el Senado? Mira, las reformas a la ley minera nos parecen muy desafortunadas por muchos motivos. De entrada, el proceso mismo de aprobación de esas reformas, Rodrigo, pues no siguieron los procedimientos que están previstos en ambas cámaras, la de origen y la revisora, porque no hubo estudio, no pasaron a comisiones, no hubo oportunidad de comentarlas, etcétera. eh, Aprobación fast track podría ser incluso demasiado lento para lo que sucedió. Nos parecen, además de desafortunadas, nos parecen innecesarias y mandan una señal muy negativa en el ámbito de la inversión minera. Es una ley muy importante de un sector que hace una contribución significativa en el PIB nacional para abordar el dominio exclusivo del Estado en un mineral que está ligado a la transición energética y del que difícilmente el Estado mexicano va a tener capacidad de poder traducir en resultados productivos para el país, eh, en contraste con lo que podría suceder, como sucede con los demás minerales, si se deja en manos de los particulares. Y hay muchos ejemplos Rodrigo, en el mundo. El caso más claro es Bolivia, de por qué no es una buena receta. El propio país ha transitado por estos caminos, etcétera. Claro. ¿Cuál dirías tú, digamos, que es la señal del sector minero? Porque de repente, cuando uno ve los números en términos de litio, bueno, pues el 85% está justamente en esta zona en donde convergen Bolivia, Argentina y Chile. Entonces parecería, y por lo menos yo me he dedicado a ver qué tanto el mundo está registrando la discusión en México y pues no es algo realmente en términos de litio y esta transición energética que el mundo esté observando con atención. Pero claramente sí, el precedente que deja en términos de una decisión pues que cambia las reglas del juego en un sector que es importante para México es interesante. En esa parte, saber cuál es digamos, la señal que manda el sector minero. Mira, de entrada, y Estados Unidos y el propio Servicio Geológico Mexicano, pero digamos Estados Unidos, que hace un mapeo mundial de este mineral tan importante, no ubica a México como un jugador significativo. Lo que tenemos, por ejemplo, en el caso de Sonora, es un yacimiento, y tener un yacimiento no es tener una mina, Uh -huh. ni tener en este caso litio para las baterías de los autos eléctricos. Tenemos un yacimiento que además está en arcilla, que no existe precedente de que a partir de arcilla y además con una baja ley, o sea, bajo contenido Sí, del mineral. Tenemos un mineral en arcilla eh, que puede ser importante, digamos, en términos de tonelaje, pero que no deja de ser desde el punto de vista geológico, según lo confirman los geólogos mexicanos y otros, eh, no deja de ser eso, es el equivalente a una promesa de algo que si hay tecnología, que hoy no la hay claramente, si hay tecnología, inversión, porque tú sabes, Rodrigo, que la minería es un sector intensivo de capital, necesitado de mano experta, es un capital de riesgo y las posibilidades de que un yacimiento se convierta realmente en una mina es muy baja. Entonces, nos parece que desde el punto de vista, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Canadá, le manda una señal muy negativa al sector minero porque implica que el Estado de la nada puede cambiar las reglas del juego. La propia Constitución te dice que los minerales, como el litio, eh, además de que son del dominio, digamos, de la nación como tal, pueden ser explotados y explorados por los particulares a través de concesiones. No está restringido en la Constitución, tampoco hay reservas en los tratados internacionales ni en la OMC para que sea exclusivo del Estado y de la nada te cambian las reglas del juego. Eso es una señal muy negativa porque en un acuerdo de libre comercio lo que tú tienes, Rodrigo, es acceso preferencial. Pero una vez que tienes acceso preferencial,
lo más valioso es la certeza en el acceso y en las reglas del juego que sean permanentes y previsibles. Esa es la señal. Lo segundo negativo y desafortunado es que además en la forma como quedó redactada la reforma a la ley minera, te habla de que es el litio y en lo futuro el gobierno federal podrá determinar otros minerales estratégicos que podrían reservarse solo para el Estado. Entonces, pues esos minerales estratégicos para la transición energética, pues hoy con la tecnología existente pudieran ser desde el cobre, el manganeso, el oro, la plata, el níquel, el zinc, quién sabe. Entonces hoy es el litio y mañana cuál podría ser, pues quién sabe. Eso no es una buena señal, no es un buen mensaje. Claro, y sobre todo por lo que mencionas, ¿no? Y destacar lo que son operaciones, son inversiones enormes y que además, pues en la mayor parte de las veces las comunidades son las principales defensoras de las mismas. Lo hemos visto en muchos casos en México, sobre todo pues porque llevan desarrollo a lugares muy apartados, ¿no? Y si esto no tiene la certeza, pues a lo mejor el mundo es global ahora y el capital se despliega rápidamente y en un país digamos que aunque tenga potencial y tal, pues a lo mejor te vas a otro que tenga más certeza en esa parte. Ahora, dentro del TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, ¿cuáles son o cuáles mecanismos tienes visibles en términos de lo que pudiese ocurrir? Pues mira, claramente lo que está haciendo el gobierno de México a través de esta reforma legislativa, pues que se promulgó por el presidente, porque ya pasó ayer, hiper fast track en la Cámara de Senadores, es el de concluir que reservó, sin haberlo hecho por ejemplo, en el caso del TEMEC, en el capítulo respectivo que habla de las reservas, reservó para sí mismo la exploración y explotación de litio, y no solo eso, de su cadena de valor, lo cual también puede ser violatorio porque la cadena de valor es upstream, la provisión de bienes o servicios relacionados con el litio, y downstream, una vez que ya tienes el litio, pues hasta llegar a sus productos finales de utilización, como puede ser la batería u otros que se prevean en lo futuro. Entonces, eh, ¿cuáles son los mecanismos? Bueno, pues puede haber el mecanismo de entrada de Estado a Estado, o sea, un mecanismo de arbitraje del Estado agraviado, que puede ser Canadá o Estados Unidos, más un mecanismo individual por empresas, inversionista Estado, innecesario, inoportuno y lamentable porque no tendría que suceder. México, de hecho, es una potencia en materia de transición energética con las políticas adecuadas, Claro. en la parte eólica, en la parte de energía solar, etcétera. Entonces, eso es lo primero que digamos, tienes como una contingencia y como una posibilidad negativa en las relaciones comerciales no solo es con Estados Unidos y con Canadá, es con los países de Europa, con los países del Pacífico, todos los que tenemos acuerdos de libre comercio y que tienen inversiones, Claro. pues nos estás agraviando con este cambio. Sí, además esto de la cadena de valor es clave porque lo que podría ocurrir depende cómo y cuándo y luego, bueno, pues no hay mucha brillantez a la hora de legislar o de aterrizar. Pues a lo mejor nos veríamos en la situación de importar litio aunque lo pudieses producir porque entonces si no forma parte de la cadena de valor y a lo mejor tiene algún conflicto, pues lo importas y ya está, ¿no? Y pues es desafortunado porque lo tienes aquí. Si es que, como ya decías, se confirma, digamos, que es valioso y que tiene las características adecuadas que se requieren. Pero además los plazos de maduración de estos proyectos son de muchos años. Por eso te decía que tener un yacimiento no es tener una mina. Necesitas un alto contenido de capital, de tecnología, de conocimiento experto, etcétera. Y lo más paradójico, Rodrigo, es que si tú lees con cuidado la carta que le manda la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados para justificar la creación de este organismo descentralizado, es que este organismo básicamente se habla de movimientos compensatorios presupuestarios, ¿no? Y lo van a asignar, pues no sé a qué secretaría, Sí. probablemente a energía o a la mejor a economía, vete a saber. Pero pues va a estar a expensas de lo que le puedan dar de presupuesto. O sea, básicamente van a ser muerto o van a ser casi nonato. Y imagínate, se le va a condenar a la vieja conseja beisbolera, al litio mexicano de ni cacha, ni picha, ni deja batear. Claro, Qué exacto. lástima.
Sí, es una lástima, pero bueno, pues así está el asunto. Armando, muchas gracias por tu conocimiento y por la entrevista, por supuesto. Al revés a ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí escuchamos a Armando Ortega, el presidente de la Comisión Minera de la CANCHAM.